¿Cuántos estamos creyendo? Amén. La certeza, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia, que es la fe. Y todo aquel que le cree a Él, dice la palabra que Dios le galardona, le recompensa. Así que si usted está creyendo, está confiando en Dios, no en la circunstancia, no es lo que le comentan, lo que le dicen, sino lo que Dios dice y dice su palabra. Así que si usted honra esa fe y le cree a Dios, Dios te va a honrar a ti. Hay momentos en nuestra vida que son difíciles, amén. Hay momentos que no sabemos qué hacer, pero Dios tiene la respuesta a todas nuestras situaciones y circunstancias que podamos enfrentar, amén. Así que sigamos creyendo y confiando en Él. Dios los bendiga a todos ustedes que están aquí en esta noche, en este lugar, y los que están ahí en casa también mirándonos. Bendiciones a todos. Y es una bendición que podamos estar compartiendo esta noche. Yo quiero invitarle que usted abra la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, verso 19. 19 de Primera de Reyes. Amén. Dice ahí, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Ahí estamos viendo cuando Eliseo toma el llamado que Dios le da. Pero esta noche no quiero hablar de Eliseo, quiero hablar de Elías. Y tomé esta lectura para tomarme solamente de la primera frase del verso 19. Y la primera frase del verso 19 dice: partiendo él de allí. Partiendo él de allí. ¿Partiendo quién? Eliseo. Así que Eliseo toma una decisión. Y eso es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Tenemos que levantarnos para poseer algo mejor en nuestras vidas. Hay 3 tipos de voces que podemos estar escuchando. El ser humano escucha 3 tipos de voces. La voz de Dios, que a través del Espíritu Santo nos habla a nosotros. La voz tuya, tu misma voz, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tus emociones te dictan. Y esas emociones y esa creencia tuya se ejecuta en una voz en tu mente que te dice: esto sí, esto no, hágalo así, hágalo ya. La voz de Dios, la voz tuya y la voz del diablo, nuestro adversario. Básicamente son las 3 voces que normalmente usted y yo escuchamos. Depende cuál voz usted esté escuchando, te puede estancar
o te puede llevar a seguir avanzando y levantarse para que usted pueda proyectarse a algo mejor. Primera de Reyes 19, hoy vamos a estar ahí en el capítulo 19 de Reyes. En el verso 2, oiga lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías viene de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos han estudiado esta historia de Elías? Elías viene de ver la gloria de Dios. Elías viene de ver cómo Dios le responde con fuego desde el cielo, consume todo el altar que él había hecho y todo el holocausto que Elías había realizado. Dios lo hace consumir a través del fuego. Dios le responde a Elías delante de 800 profetas falsos que tenían al frente de él. Habían 800 profetas, 400 de Acera y 400 de Baal, 800 hombres al frente de él contra él solo. Esos 800 hombres estaban clamando a su Dios y Elías, él solito, clamando a su Dios. ¿Y cuál fue el Dios que responde? El Dios de Elías. Y ahí Dios le muestra a Elías, y no solamente le muestra a Dios a Elías, a todo el pueblo, que el Dios verdadero era el que tenía Elías. Y Dios le da una orden a Elías y era matar a todos aquellos 800 profetas de Baal y Acera, hombres falsos, y Elías le corta la cabeza a todos. Así dice la historia. Pero resulta que después de ver Elías la mano poderosa de Dios respaldándolo, ayudándolo, respondiéndole a él frente al pueblo de Israel, Jezabel le manda un mensajero a Elías, un mensajero que le habla al oído de Elías, y Elías escuchó esa voz. Por eso inicié diciendo que hay 3 voces básicas que usted escucha: la voz de Dios, la voz del diablo o la voz tuya. Y en este caso, Elías empieza a escuchar la voz de su enemigo y le dice: mañana usted va a tener la cabeza cortada como usted se lo hizo a cada uno de esos profetas. ¿Y sabe qué pasó con Elías? Elías escuchó esa voz. Elías hizo caso a esa voz. No escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz ni de sí mismo, ni él mismo analizó ni pensó lo que estaba pasando y sucediendo, ni él mismo pensó y analizó cómo Dios lo había respaldado, lo había usado, cómo Dios había respondido con fuego del cielo, había consumido el altar, cómo Dios lo había puesto a él en bien delante del pueblo, respaldándolo en su oración. No, Elías no miró eso. Elías solamente escuchó el mensajero que Jezabel le había mandado. Él escuchó esa voz negativa diciéndole: te voy a cortar la cabeza. Esa voz negativa que le decía: mañana a esta hora vas a estar muerto. Un ultimátum que recibe y él lo cree en su corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos estancados y paralizados por estar escuchando la voz del diablo? ¿Cuántos de nosotros estamos detenidos y no crecemos, no avanzamos, porque hemos venido escuchando la voz del enemigo y la hemos creído? Y nos hemos sometido a las palabras falsas y negativas, a las mentiras que él viene a traer a nosotros. Y eso fue lo que a Elías le sucedió. Y esa situación de que Elías escucha ese mensajero enviado por Jezabel y él atiende la voz de ese mensajero, lo lleva a él a una crisis. A una crisis
que le demuestra a uno que somos humanos y que nos podemos debilitar ante una circunstancia X. Un hombre de Dios como Elías, un hombre usado como Elías, escuchó la voz de ese mensajero enviado por Jezabel, lo creyó y lo llevó a una crisis. ¿A qué crisis le hablo? Ok, ahí mismo en el capítulo 19, verso 3, dice: viendo pues el peligro. ¿Cuál peligro? La pregunta mía es: ¿cuál era el peligro que estaba viendo Elías? Y el gran peligro que él tenía es aquellos 800 profetas, pero ya él los había matado. ¿Cuál era el peligro que estaba mirando Elías? Lo que el mensajero de Jezabel le estaba enviando. Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab, rey de Israel. Y esa mujer era una mujer que estaba induciendo al pueblo de Israel a la idolatría. Y ella era la que respaldaba a aquellos 800 profetas que Elías había matado. Aquellos 400 profetas de Acera y 400 profetas de Baal eran alimentados, cuidados por la misma Jezabel. Jezabel había introducido la idolatría dentro del pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel estaba tan desordenado, y por eso fue que Dios le responde a Elías dándole a entender al pueblo que el único Dios verdadero y el verdadero profeta que estaba ahí en ese momento era Elías. Pero Elías empieza a mirar un peligro para la vida de él. ¿Pero cuál peligro? El mensajero que le dijo, que le había mandado decir Jezabel, que mañana, al otro día, le iba a cortar la cabeza y que iba a morir. Y dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Qué hace Elías ante el mensaje que recibe de Jezabel? Huye. Literalmente Elías cumple aquel dicho muy tico de nosotros: es mejor aquí huyó que aquí murió. Elías salió huyendo, atemorizado, viendo él mismo, él era el que estaba viendo su vida en peligro, pero su vida en ningún momento estaba en peligro. Fue que él creyó lo que aquella mujer le había enviado a decir. Él escuchó aquella voz de aquel mensajero en su corazón, en su mente. Él la creyó, aceptó aquel mensaje y él entró en una crisis emocional de temor y angustia y desesperación por su vida. Y él dijo: mejor huyo. Y él estaba huyendo ¿de qué? De lo que Dios le había dado, de cómo Dios lo había respaldado, del ministerio que él tenía, porque recuerde que Elías era el profeta del pueblo de Israel en ese entonces, el propósito y la misión que Dios le había dado a él a cumplir. Porque en esta circunstancia, y ahí donde estamos leyendo esta escritura, Elías no había terminado su labor y su tarea como profeta. Él todavía tenía trabajo que realizar. Él todavía tenía que seguir hablando y dirigiendo al pueblo de Israel y hasta el mismo rey Acab, que desde días antes de esta circunstancia ya Elías venía preparando a Acab a raíz de todo lo que él venía haciendo y lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel, a raíz de la situación, culpa e idolatría del pueblo. Pero Elías no había terminado su función como profeta. Pero ¿qué pasa? Elías dejó todo botado y huyó porque tenía temor de su vida. Eso pasa cuando empezamos a escuchar la voz del enemigo. Huimos y dejamos todo botado. Pero ¿qué dice la palabra?
Mateo 16, 25. No pierdan Primera de Reyes porque ya volvemos ahí. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 25. Y ahí vamos a leer un versículo y luego volvemos a Primera de Reyes. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mateo capítulo 16, verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Oiga lo que está diciendo Jesús. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué era lo que tenía que hacer Elías en ese momento? No me interesa lo que Jezabel diga. Aquí Dios me ha puesto para servirle y Él me tiene aquí y Él me va a respaldar, Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Y voy a mantenerme firme aquí realizando la labor que Dios me ha puesto a hacer. Sí, tú Jezabel, esa era la respuesta que tenía que haber hecho Elías. Tú Jezabel me estás amenazando de muerte. Pero para mí, como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Él muero. ¿Qué tenía que decirle Elías a Jezabel? No me interesan tus amenazas, no tengo temor a tus amenazas, tengo un Dios que me protege y me cuida. Ya me respaldó enviando fuego del cielo y consumiendo el altar y respaldándome ante los profetas que acaba de eliminar y degollar. Así que también Él me va a respaldar delante de ti y de tu amenaza. Eso era lo que Elías tenía que haberle dicho a Jezabel, haberle enviado otra vez respuesta con el mismo mensajero y decirle: Jezabel, tú no me intimidas, tengo un Dios que me apoya, tengo un Dios que me respalda, tengo un Dios que me guarda. Ahí es donde Jesús decía: el que quiere salvar su vida, la perderá, mas el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Pero ¿qué pasa con Elías? Cree la voz del diablo y huye. Deja todo botado y él huye tratando de salvar su vida. Muchas veces en medio de las situaciones nos olvidamos quién es el que verdaderamente nos puede ayudar. Y en vez de salir huyendo del problema, más bien deberíamos de correr hacia Dios. Porque Él es el que tiene la respuesta a nuestra situación. Muchas veces nos enfrentamos a un problema y a una situación difícil y nosotros queremos tratar de resolverlo a mi manera, como Elías lo hizo. Elías trató de huir, tratando él de salvar su vida. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros queremos tratar de hacer nosotros las cosas a nuestra manera y no dejamos que sea Dios quien lo haga? Y en medio de esta situación, en medio de ese problema, nos olvidamos de Dios y nos alejamos en vez de acercarnos. Elías lo que hizo fue huir. ¿Y cuántas veces nosotros huimos frente a una situación dejándolo todo botado? Dios está en medio de la crisis. ¿Cuánto creen? Y en medio de la crisis no podemos perder la esperanza. ¿Cuál esperanza? Vea lo que hace Elías. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 4 dice: Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Oiga lo que le pasa a Elías. Elías deseaba morirse. Deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hoy, popularmente, como se conoce, hoy en día, cae en depre. Elías cae en depre. ¿Cómo cae en depre? Sí, el hombre quiere morirse. Pierde la esperanza de la vida. Pierde el deseo de vivir.
¿Para qué yo vivir? Le dice Elías a Dios. No soy yo mejor que mis padres. Así que ¿para qué yo voy a seguir viviendo? ¿Para qué yo voy a seguir en esta situación? Mejor me muero. ¿Y cuántas personas habrán pensado morirse en medio de una circunstancia en su vida? Y una situación que tiene solución. Porque todo en esta vida tiene solución. No hay nada imposible para Dios, dice la palabra del Señor. Lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Pero ¿qué pasa? Como estamos escuchando la voz del diablo, que eso fue lo que le pasó a Elías, Elías creyó y aceptó lo que el mensajero decía por parte de Jezabel. Entonces, ¿qué hace Elías? Huye de la circunstancia, huye del problema, atemorizado, pierde la esperanza en su vida. Claro, ¿por qué pierde Elías la esperanza? Porque lo dejó todo botado. Dejó botado su ministerio, dejó botado el llamado de Dios, dejó botado el propósito de Dios, dejó botado la misión que Dios le había puesto en Israel, todo lo dejó botado. Y cuando usted no hace lo que Dios le pide y le manda, su esperanza se pierde. Usted no tiene sentido a la vida. Y eso es lo que sucede cuando usted le cree al diablo. Pierde el sentido a la vida y es donde deseamos morirnos. Y empezamos a reclamarle a Dios como Elías lo dijo. Dios, ¿para qué voy a vivir yo? No tengo sentido en vivir. Pero ¿por qué Elías cae en esa situación? Después de ver a Dios enviar fuego del cielo, porque fue literal, hermanos. Si usted lee la historia en el capítulo anterior, literalmente Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el altar que había preparado Elías, de tal manera que hasta el agua lamió, dice la Biblia. Todo fue consumido, la leña y el animal que había colocado Elías ahí, todo lo consumió. Él y el pueblo de Israel vio fuego del cielo descender cuando Elías clamó a Dios. Y un día después, Elías está en depresión, deseando morirse, reclamándole a Dios que para qué él esa situación. Pero ¿cómo es posible que Elías esté en esta situación? ¿Qué es lo que Elías tenía? Vio peligro. ¿Cuál peligro? El peligro de lo que la mujer le mandó a decir. Perdió la visión, perdió el objetivo, perdió la esperanza de que Dios estaba con él. Todo lo perdió y ahora está deseando morirse. Aquí es donde podemos ver lo que dice el libro de Santiago. Cuando está hablando de la oración, ¿ustedes han escuchado la oración en el libro de Santiago donde dice la oración del justo puede mucho? Y después dice Santiago, y Elías, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, oraba a Dios y por 3 años y medio no llovió. ¿Han leído esa parte? Ok, póngale atención al libro de Santiago cuando dice, y Elías, un hombre sujeto a pasiones como usted y yo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago ahí? Que Elías es un ser humano como usted y yo, débil. Y sí, aquí en el capítulo 19 lo vemos. En el capítulo 19 vemos a un Elías débil, flaqueando en su fe, atemorizado, angustiado, desesperado, porque tenía miedo de que Jezabel lo matara, habiendo olvidado el respaldo de Dios y todo lo que Dios hizo por él. Mas sin embargo, en medio de esa situación, Elías ve la gracia de Dios. Primera de Reyes 19:5, vea lo que dice. Y echándose debajo del enebro, después de que le reclamó a Dios y le dijo que quería morirse, se acuesta, se duerme, ¿verdad? Lo que hacen muchos, meterse entre el cuarto 3, 4 días y ahí no salen por días, porque está en depresión. Eso es lo que hace Elías, nada más que Elías no entra en un cuarto, se acuesta bajo un árbol, esperando morirse, nada más. ¿Y qué hace Dios con Elías? Vea lo que hace Dios con Elías. Se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, ¿quién miró? Elías,
y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, hombre, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estando Elías consumido en aquella depre, se acuesta debajo de un árbol y se empieza a dormir, mas Dios envía un ángel para darle de comer. Y Elías, como todo chito, guapo y bonito, muy bonito, coge el plato de comida, se lo come y sigue durmiendo. Muy bonito, ¿ah? Pero vuelve Dios a tocarlo, vuelve Dios a hablarle y le dice: hombre, ¿por qué seguís durmiendo? Yo no te estoy alimentando para que usted duerma. Usted no es un oso bernadero. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos hay así que nada más salen del cuarto a dormir, a comer y luego se vuelven a meter al cuarto? ¿Conoce usted a alguien así? Yo sí. Así estaba Elías. Elías salía, comía y se acostaba otra vez debajo del árbol a seguir durmiendo. ¡Ah, qué bonito el hombre! Y entonces llega el ángel y lo vuelve a tocar y le dice: oye hombre, yo no lo estoy alimentando a usted para que duerma. Yo lo estoy alimentando porque usted tiene un camino que recorrer. ¿Y cuántas veces usted y yo, en medio de esas crisis, en medio de esa situación, en ese momento difícil, en esa agonía, en esa angustia, en esa desesperación en la cual usted encuentra, Dios le da palabra, Dios lo alienta, Dios lo fortalece, Dios lo levanta? ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace Dios cuando lo visita a usted? Cuando viene y lo fortalece y lo levanta y le da fuerzas nuevas y le da una palabra de ánimo, y viene el Espíritu Santo y visita tu vida y usted se siente gozoso y alegre. ¿Qué hace usted en medio de esa manifestación de Dios para con su vida? Dios lo hace no para que usted siga consumido y metido en ese problema. Dios lo visita a usted para que usted se levante y salga de ese problema. Porque el propósito de Dios no es que usted esté metido en ese problema. Dios diciéndole a Elías: usted está así porque usted está creyendo lo que la mujer le dijo. Y muchos de ustedes tal vez están metidos en un problema y no salen de ahí. No es porque Dios los quiere a ustedes ahí. Es porque usted creyó las mentiras del diablo. Y cuando usted cree lo que el diablo le dice, lo consume y lo mete y lo arrincona ahí y no te deja salir. Mas Dios ahí va, te busca, te levanta, te fortalece. Pero ¿para qué Dios te da alimento? Para que te levantes y salgas de ese cuarto. Amén. Y cuando le digo salgas de ese cuarto, es salga de ese pensamiento, salga de lo que siente, salga de lo que usted cree. Que usted se levante y empiece a caminar en base al propósito de Dios. Elías había perdido el propósito de su vida. Elías había perdido la esperanza de vivir. Ya no quería vivir. Había dejado botado su ministerio y todo lo que Dios había hecho en él allá en Israel. Pero Dios viene, lo visita, lo alimenta, le dice: levántese, despabilese. Yo no lo tengo a usted para que esté debajo de un árbol durmiendo. Levántase porque un camino te espera. ¿Y cuál era ese camino? Dios lo estaba guiando a la presencia de él, al monte Horeb donde él estaba. ¿Por qué Dios lo estaba guiando ahí? Porque Elías estaba huyendo. ¿Y qué hacemos nosotros frente a una crisis? Huir de Dios. Y como dice ahí, Cantares, creo que es el libro de Cantares, Él nos jala con sus cuerdas de amor. Él te soguea y te jala con sus cuerdas de amor hacia Él. Eso es lo que está haciendo Dios con Elías. Está jalándolo a él hacia la presencia de Él. ¿Por qué? Mas sin embargo,
Muchas veces nos encerramos y no queremos salir. Vea lo que dice el verso 9, Primera Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva. Ah, qué bonito el hombre. Se levanta del árbol, el ángel lo espabila, lo pone a caminar, llega al monte Horeb. ¿Y qué hace ahí en el monte Horeb? Se encueva. En verdad el hombre tenía, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo les puedo decir? No, él tenía, él se creía oso verdadero. Él creía que la vida era dormir y meterse en una cueva. ¿Cómo le llaman esos? Que uno se cree algo. ¿Cómo le dicen? Hay una palabra ahí. No. Bueno, él pensaba. ¿Qué hace Elías? Se encueva en el monte Horeb. Dios no trajo a Elías a Horeb para que se encuevara. Dios a usted no lo tiene para que usted esté metido en esa situación. ¿O será que es que a usted le gusta estar ahí metido? Puede hacer otra cosa, ¿eh? Puede ser que Dios quiere que usted salga ahí, pero a usted le gusta estar metido ahí. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se conforma y se adapta a la situación. ¿Usted sabe eso? El ser humano es adaptable a las circunstancias. Y hoy en día hay mucha gente que se adapta a la situación en la que está viviendo. Y sabiendo que la situación que está viviendo es mala. Y se adaptan y se conforman y están tranquilos. Aunque esté sufriendo, aunque esté lamentándose, aunque esté llevándose la comida por ahí, quien lo trajo, no importa, seguiré así. Pero Dios no lo quiere así. Dios lo quiere sacar de ahí. Dios lo quiere levantar para que usted cumpla y se desarrolle y crezca en base al propósito y la voluntad de Él. Pero ¿qué pasa? Nos conformamos a la situación que estoy. Y ahí sí, me trae comer, estoy durmiendo, relajado, aquí nadie me persigue, aquí no temo por mi vida, estoy muy lejos de Jezabel, nadie me va a buscar para matarme, aquí estoy tranquilito. Eso se llama conformismo y comodidad y me adapté a la circunstancia. Pero lo quería Dios metido entre la cueva. Vea lo que dice el verso 11. Él le dijo, sal fuera. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Sal fuera. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo a nosotros, salga de esa circunstancia? ¿Cuántas veces Dios nos viene hablando y diciéndonos, sal de ese problema en el cual estás? Pero es que no puedo. No, hermano, ¿quién dice que no puedo? Entonces, si usted dice que no puedo, le está diciendo a Dios que Él es inútil, que Él no puede ayudarte, que Él no tiene la capacidad para hacerlo, que Él no tiene el poder para hacerlo. Si Dios le está dando una orden, es porque Él sabe cómo hacerlo y tiene toda la capacidad para sacarte de esa circunstancia. Si Dios le está diciendo a usted, salga ese problema, deje ese problema, no siga ahí, levántase. Dios tiene algo grande para usted y Dios viene hablándote, y usted sigue encuevado. Y no es porque Dios te quiere metido en esa cueva, es porque usted quiere estar en esa cueva. Y Dios no trajo a Elías desde allá hasta el monte de él para que él se metiera entre la cueva. Ahorita va a ver por qué Dios lo trajo. Elías había perdido la visión de su vida, de su ministerio. Había perdido la esperanza, había perdido todo. ¿Por qué? Porque creyó la voz del mensajero de Jezabel. Dejó botado el ministerio, dejó botado todo. Entonces Dios dijo, yo necesito espabilar a este hombre. Venga acá. Y lo trajo al monte donde él estaba. ¿Pero qué hace Elías en el monte? Se encueva.
Entonces Dios mira la actitud de Elías, porque ¿sabe qué es lo que Dios mira, hermanos? Dios no está mirando el problema en que usted está. El problema en que usted está no es más grande que Dios nunca, jamás. No hay ningún problema en esta vida que Dios no pueda resolverlo. Por más difícil que sea la situación, Dios tiene la capacidad para resolverlo. Y además Dios puede hacerlo así. Pero ¿sabe qué es lo que mira Dios? La actitud tuya. ¿Cuál es la actitud que usted toma ante esa situación? ¿Cuál es la actitud que usted toma ante lo que usted está enfrentando en ese momento? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tomar el problema y lo va a resolver por sus propias manos? ¿O va a pedirle a Dios ayuda? ¿Va a dejarlo todo botado? ¿O va a enfrentar la circunstancia con el poder de Dios? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Elías hasta este momento lo dejó todo botado. Cayó en depresión, quería morirse. Cayó en un conformismo, de tal manera que comía y se dormía. Dios lo levanta, lo sacude, lo manda a su monte Oreb, donde él estaba, y ahí llega al monte Oreb y se mete él dentro de la cueva. O sea, él no quería salir de la circunstancia. Y hay mucho cristiano hoy en día que está como está, no porque Dios quiere, es porque él quiere estar así y no quiere salir de la cueva. ¿Me explico? Dios quiere visitarnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere visitarnos? Él quiere venir a nosotros y levantarnos con poder y gloria. Y en el capítulo 12 en el capítulo 19, en el verso 12 de Primera Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y vea, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Ahí sí salió. Cuando ya Elías vio que Dios estaba cerca, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Oiga lo que le dice Dios a Elías: ¿qué estás haciendo ahí? Como diciéndole Dios a Elías: yo no te traje para que te encuevaras. Yo no te tengo para que estés metido ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso es como una actitud de oiga, ya estoy cansado con usted. Despabilate, hombre. Va a seguir en esas. Eso es más o menos traducido a lo nuestro, lo que Dios le está diciendo a Elías. Te envié el ángel, te di de comer, te traje por todo el camino, te di fuerzas, te di todo. ¿Para qué? Para que te encueves. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Verdad? Eso es como cuando usted, mamá, llega y le dice a su hijo, a su hija: vas a seguir en el cuarto durmiendo, y ya, ¿y qué? ¿Y la escoba? No te vas a poner a barrer. ¿Verdad? Esa actitud que usted toma como madre, como diciendo, ya, o se espabila o lo hago levantado. ¿Ya y qué? ¿Qué cree usted? Que la casa se limpia sola. Coge el gancho, salí de ese cuarto. Eso es lo que le está diciendo Dios a Elías: levántate, hombre, ¿qué estás haciendo ahí metido? Yo no te traje para que te encuevaras. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos está hablando y nos está diciendo: ya es tiempo que salga de ese problema? Ya es tiempo de que no sigas metido en esa circunstancia. Ya es tiempo de que usted se levante y tome otra actitud. Porque a nosotros lo que nos mata es la actitud que tomamos. Y ya es tiempo de tomar una actitud positiva. Ay, es que no hay trabajo. Pregunta: ¿cuántas veces has salido a buscar trabajo?
Ninguna. Ah, sí, claro, ahí en la casa te va a llegar, ¿verdad? Un correo o los correos de Costa Rica te va a llegar con una carta diciéndole, venga, aquí está tu trabajo. No, hermano, nosotros tenemos que despabilarnos. Dios nos respalda, Dios nos bendice, Dios nos quiere ayudar, pero nosotros somos los que tenemos que despabilarnos. Vea lo que le dice Dios a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Dios quiere visitarnos, Él quiere venir a nosotros, Él quiere levantarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere volvernos el gozo, la alegría, la paz. Él quiere que usted suelte ese problema, suelte esa circunstancia. Él quiere prosperarte, quiere llenarte, quiere usarte, quiere que la gloria de Él sea manifiesta en tu vida. Pero usted tiene que salir de ese hueco. Y el verso 15 y 16 dice, y le dijo Jehová, ve. Después de que le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, Dios le está diciendo, tu trabajo no ha terminado. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, ¿por qué Eliseo? Hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le está diciendo a Elías, tu trabajo no ha terminado. Con esto lo que quiero decir es, la situación que usted está enfrentando no está indicando que todo se acabó. Tal vez las cosas no salen como usted cree, o las cosas no suceden como usted piensa. Pero si las cosas no salen como usted cree, ni salen como usted piensa, no quiere decir que ya todo terminó. ¿Me explico? Elías pensó que ya todo se había acabado por lo que aquella mujer le mandó a decir. Elías dijo, si yo vuelvo a Israel, Jezabel me va a matar, me va a cortar la cabeza, mejor huyo. Pero Dios no lo había mandado a huir a él, porque Elías todavía tenía trabajo que realizar en Israel. Pero ¿qué pasó con Elías? Lo dejó botado porque escuchó la voz del diablo. ¿Cuántas personas hoy en día están dejando botar lo que Dios le ha dado? Porque ha escuchado la voz del diablo. Y el diablo los tiene encerrados en un cuarto, ahí metidos, con temores, angustias, desesperaciones, y no salen. Y el diablo los tiene acorralados a través de ese problema y no se levantan. ¿Por qué? Porque están atendiendo, escuchando, poniendo más atención a lo que el diablo dice que a lo que Dios está diciendo. Dios llega y visita a Elías en la cueva y le dice, ¿qué estás haciendo? Levántate porque tenés que volver a Jerusalén y tienes que ir a ungir a este y a este. Porque tu trabajo no ha terminado. Todavía tienes cosas que hacer. Y Dios en esta noche te está diciendo, levántese de esa situación que no ha acabado lo que Él tiene contigo. Él quiere visitarte, Él quiere bendecirte, pero usted tiene que tomar una actitud diferente ante esa situación que usted está enfrentando. Pero sí te puedo decir que la condición en que estás no es la que el Señor quiere para ti. Si usted está en una situación no muy agradable, yo quiero decirle, no es Dios quien te tiene ahí. Levántate, toma el reto de enfrentar el problema con la ayuda de Dios. Los problemas se enfrentan, ¿usted sabía? Aunque muchas veces deseáramos salir corriendo, pero en veces hay que enfrentarlos. ¿Qué es más fácil, enfrentarlos o salir corriendo?
Usted me va a decir, salir corriendo es correcto, es más fácil, pero no es lo correcto. Salir corriendo es lo más fácil, pero no es lo correcto. Lo correcto es enfrentar la situación con la actitud positiva de que hay un Dios a mi lado que me respalda y me va a ayudar a salir de esta situación. Con la actitud y el pensamiento de ¿qué? De que esta situación, aunque está adversa y difícil, no se ha acabado todo. Hay algo mejor después de eso. No sigas detenido, luche por lo que sueñas y por lograr cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti, para tu casa, para tu vida. Pero ese problema que estás enfrentando tal vez te está diciendo hasta aquí llegó todo. ¿Quién dice? ¿Quién dice que hasta ahí llegó todo? ¿Quién le dijo a Elías que la vida de él estaba en peligro? Porque él creyó lo que el mensajero le dijo. Dejó todo botado y huyó. Dios lo enfrenta y le dice, papá, devuélvase, porque su trabajo no ha terminado. Tenés que volver a Israel y tenés que hacer esto, esto y esto. Nada se ha acabado. Tal vez tienes miedo, tal vez tienes angustia, o no tienes fuerzas, o no sé qué el diablo te haya dicho, pero Dios te dice en esta noche, no todo se ha acabado. Hay algo mejor después de. Depende de la actitud tuya, lo lograrás. O seguís metido en la cueva. ¿Qué quieres hacer? La decisión es suya. Bendiciones, espero estén disfrutando de nuestras transmisiones. Como lo pueden ver, este mes nos ha tocado sobre la identidad en Dios, qué somos para Dios, cuánto valemos para Dios y para lo que Dios nos lleva. Espero estén disfrutando mucho cada momento, cada enseñanza que nuestro pastor general Juan Gabriel nos da, o cualquier invitado, sea de gran bendición para ustedes. Recuerden estar siguiéndonos en nuestras páginas. Tenemos Instagram, Facebook, son las más habituales ahorita. Por aquí se las vamos a poner para que nos estén siguiendo y acompañando. Y principalmente que nos sigan en este canal, como lo es YouTube, porque aquí vamos a estar subiendo enseñanzas y otras cosas. Espero que este mes que estamos, que es nuestra identidad en Dios, pueda causar grandes cosas en tu vida y pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y espero que les vaya muy bien en lo que resta del año.